creo que un poco respondía a eso, a la aparición de las televisiones privadas, de debates sobre la intimidad, las cámaras de seguridad en la calle y tal, pero bueno, años luz de todo lo que vendría después y de la situación en la que estamos ahora. No sabría decirte, y además es que tengo un punto muy poco nostálgico y de poca carencia por las cosas que hago, porque Panofsky, por ejemplo, tiré a la basura hará en la última mudanza, ahora 4 o 5 años me mudé y digo, tengo que tirar originales porque no tengo sitio para todo. Y digo, pues ¿cuáles? Los más viejos. Y fue para el contenedor de papel. Entera toda la historieta. No la puedo ni releer en ese sentido. Creo que tengo alguna copia del fanzine que hacíamos, pero era en blanco y negro y la historieta original era en color. Era en acuarela, sí, sí. Hombre, los veo muy parecidos a lo que hacíamos nosotros, porque un poco yo pienso, el fanzine moderno empieza un poco en nuestra época. Yo estudié artes y oficios y una de las asignaturas que teníamos era técnicas de reproducción, que van vinculadas al tema de imprenta, no biológico, y lo que hacíamos era aprender pues lo que era una offset, lo que era un fotolito, lo que era todos los procesos industriales de reproducción, ¿no? de impresión de papel. Y con eso aprendimos, por ejemplo, cómo funcionaba una imprenta de la P a la PA. Y eso lo usamos muchísimo para autoeditarnos, o sea, para autopublicarnos, porque de repente sabíamos el coste que tenía, el coste en todos los sentidos, incluso en mano de obra. Y hacíamos cálculos tan sencillos como decir, bueno, los fotolitos nos cuestan tanto, el papel tanto, la tinta tanto, la impresión tanto, con 3 páginas de publicidad, de anuncios de una tienda de skaters, otra de discos, un bar que parabas, no sé qué de tal, lo tenemos pagado. Y teníamos ya fanzines impresos en offset con apariencia semi-profesional, porque maquetábamos como podíamos con los primeros Macs y tal, pero en verdad era un poco lo que hay hasta el día de hoy, o sea, es un poco lo mismo. O sea, las técnicas de impresión se abarataron muchísimo en los 90, aunque el papel era caro, la irrupción del digital, de la edición digital, lo abarató, y ahí hubo una generación entera que la diferencia o sea, la línea que separaba el fanzine de la edición profesional era fina realmente aquellos días. Era muy joven y las influencias, sabes aquello de que quieres, que si algo ves que te gusta mucho y tal. Y yo recuerdo, había conocido la obra de los Hernández a finales de los 80 cuando empieza a publicar La Cúpula y me impresionó, me gustaba muchísimo. Y en esa misma, en el primer viaje que hice a Londres en mi vida, que fue en el 91, descubrí Tanguel, o sea, los primeros tebeos de Hewlett, y luego lo empezó a publicar La Cúpula como 4 o 5 años después y me voló la cabeza también. Y un poco lo que hacía era esa combinación, si me apuras, muy elegante de los Hernández, muy clásica, muy limpia, con el tema más punk y más pop también de Hewlett, ¿no? Del cómic británico, más ligado a la tradición de 2000 AD. Y era como, veía un punto de conexión como entre los dos mundos, ¿no? Este rollo también que tienes un poco con la ficción, que es que proyectas todo lo que tú eres en autores o en cosas que te gustan mucho y te ves a ti. Entonces, no sé, de repente esas obras se convierten en influencias que ahora mismo lo veo y me da un poco de pudor, porque sí, es verdad que era saco, vamos, igual que pasaba con el indie estadounidense a los mismos niveles, que pasaba en la música, que pasaba en el cine, de repente la tecnología abarata los medios de producción y la gente se dice, bueno, ¿por qué tengo que andar pendiente de un estudio de grabación si con 4 pistas me puedo hacer yo una maqueta, ¿no? O ¿por qué tengo que estar comprándome una cámara o alquilando una cámara de 16 milímetros si tengo el vídeo para hacerme ya un corto? Y un poco fue la irrupción, yo creo, de las tecnologías con una generación además que yo creo, poca gente se acuerda, pero en los 90 hubo una época de crisis a principios de los 90 que, hombre, igual no lo sé, fue tan heavy como la última, pero la verdad es que había poca pasta en general, o sea, empezabas algo y, por ejemplo, las revistas, que era un poco donde empezabas a nivel profesional, siempre habían desaparecido la mayoría, había poco dinero en general para hacer cosas y tenías que tirar de la imaginación y de hacerte a ti mismo, y luego la ayuda tecnológica, que yo creo que fue importante.
Yo creo que todos los movimientos, por poner adjetivo, indies, alternativos, contracultura, terminan siendo absorbidos y asimilados por el sistema. O sea, ¿cómo explicarlo? Lo que era contracultura en los 90, yo creo que era más producto de esa crisis, viéndolo ahora a la distancia, y que desde la distancia todo el mundo somos expertos en todo, ¿no? Pero creo que era producto de esa crisis, y creo que por eso también, una vez solucionada, se introdujo en el sistema muy rápido, ¿no? O sea, en el momento que la gente, los creadores que estaban haciendo cosas y tal, encontraron canales donde entrar, pues ¿para qué vas a hacértelo tú mismo? O sea, si todos los dolores de cabeza que da llevar imprenta, trabajar con publicidad, todo eso te lo puede solucionar alguien, y tú te puedes centrar en crear, ¿no? En tal. Claro, sorprendentemente, y podemos hablar más adelante, pero eso se desmorona otra vez, vuelve a haber otra crisis y, no sé, visto desde fuera, la gente vuelve a tener que volver a hacer las cosas otra vez. Lo que pasa esta vez está el soporte digital, que en los 90 no estaban. En los 90 todavía éramos muy esclavos del papel. Después, 10 años después, te encuentras de que la pantalla ayuda, ¿no? a sufragar un poco lo que te vinculaba antes con el papel exclusivamente. Por suerte o desgracia para mí, va unido a que necesito trabajar. O sea, decidí que quería vivir de mi trabajo, y mi trabajo es dibujar cómics, es principalmente lo que me gustaría dedicarme, y en otras etapas de mi vida fueron cosas vinculadas con los cómics o con la creación gráfica, pero quería vivir de eso. Y aunque parezca mentira, el Víbora era una parte del dinero que yo tenía para pagar alquiler. De aquí era colaborador también del País, haciendo ilustraciones para el País de las Tentaciones, alguna cosa para el País Semanal, hacía alguna cosa de publicidad, de cine, cosas que tampoco no enseño normalmente. Y pasó una cosa muy curiosa, que es que en el Víbora estaba preparando una serie que se llamaba Wake Up, y me la retrasaron. Y yo iba al mes. Entonces dije, es que tenéis que publicármela ya, porque... Y bueno, coincidió, tampoco, o sea, no fue que la editorial en ese momento dijo, oye, pues es que necesitamos 3 o 4 meses, hay otra cosa antes que lo tuyo. Y coincidió de carambola que conocía a Joan Navarro, y estaba preparando una nueva colección. Joan Navarro era el editor de Glenat, España, y estaba preparando una colección nueva que quería focalizar en Barcelona, y le iba a dar importancia a trabajos, esto era la idea en un principio, que estuvieran focalizados en Barcelona. Y digo, pues tengo una serie para ti, o sea, tengo un álbum porque estoy preparando una serie para el Víbora que va de eso, o sea, que el protagonista vive en Barcelona y todo eso. Y así sale Wake Up. Cuando llevaba 3 capítulos, 4, con la idea de que fueran para el Víbora, Navarro me ofrece sacarlo en un álbum, y digo, bueno, pues les digo a los de la cúpula que lo siento, pero que me llevo la historieta para Glenat. Justo con el álbum publicado, el año ya no me acuerdo, pero sí, igual fue 2002-2003, sí, Wake Up igual 2002 Wake Up y 2003 Bad Girl, ¿no? Sí, sale el Wake Up, y mi amigo Marcos Martín me comenta que va a hacer una miniserie para Estados Unidos de Bad Girl, pero que le gustaría trabajar con un colega, con alguien que pudiera comunicarse muy fluido para el tema del color, porque quería un color muy específico. No muy específico de que él me pidiera exactamente colorearlo así, pero quería que no fuera como la corriente principal que había en ese momento, que eran colores pardos, todo muy entonado, y yo coloreaba al revés, coloreaba con colores muy fuertes, con colores muy contrastados, que igual visto hoy en día ya no es tanto, pero para la época es verdad que era una cosa llamativa, ¿no? Bueno, yo estaba muy flipado con todo el trabajo de Lynn Barley, me gustaba muchísimo el DK2, el Dark Knight 2, el Returns de Miller, me encantaba el color ese digital super punky de la Lynn Barley, me flipaba. Me parecía que... O sea, recuerdo haber tenido la misma sensación cuando escuché por primera vez el Surfer Rosa de los Pixies en el 89 con 16 años, y me voló la cabeza. Digo, parecía que era un disco que venía del espacio exterior a decirme lo que iba a ser el pop en los siguientes 20 años. Pues con Dark Knight 2 me pasó lo mismo. Digo, hostia, este color mola. Esto
me parecía muy bueno. Y no sé, estaba y digo, bueno, vale, venga, pues vamos a por algo digital, fuerte y tal. Lo ves hoy en día y yo creo que es bastante tímido, bastante... O sea, que no es aquello de volverse loco ni... Pero bueno, en la época, ¿sabes? Era llamativo. Yo lo que sí hacía era ir un poco a la contra. Por ejemplo, trabajaba los fondos muy ricos en degradados, en ambiente y de tal, y en cambio los personajes no los renderizaba en exceso. Porque yo además tengo la teoría de que el render es dibujo. O sea, no tengo la teoría, estoy convencido. O sea, el renderizar la imagen es parte del dibujo y cambia el trabajo del autor. O sea, directamente lo cambias. Es muy importante. Luego ya lo hablaremos de cuando mi trabajo de colorista, pues igual sale alguna anécdota que tengo con Alan Davis de comentarios que me hizo de cómo trabajar y de lo que aprendí mucho. Pero es eso, que el render yo lo veo dibujar. Y ya creo, viéndolo hoy en día, que dibujé mucho sobre el trabajo de Marcos en cosas. En cambio, en el fondo, pues bueno, es una aportación ambiental. También es dibujo, en el fondo, porque estás añadiendo mancha, estás añadiendo composición, pero no interfiere tanto como los personajes. Cuando lo que estás trabajando es con muñecos antropomórficos, te va la atención y la vista a la boca, a los ojos del personaje, a la forma, aunque sea muy abstracto, al reconocer una figura humana... dialogas inmediatamente con el personaje, ¿sabes? Y si tú te metes a renderizar, estás metiéndote en la línea, en el trabajo, en la manera de entender la obra del artista. Algunas veces va bien y otras va mal, pero por lo general yo creo que va mal porque le rompes la idea que tenía. Estuve trabajando de seguido muchos TVOs con Alan Davis, muchísimos, de colorista, y yo no venía de hacer ese tipo de trabajo, o sea, yo de renderizar, dar... claro, viéndolo incluso ahora, igual era demasiado plano para la época, para lo que hacía otra gente, pero para mí era como de repente meterme a pintar muchísimo, a tal. Y él me daba muchas notas, me daba notas y notas y notas, notas antes, notas después, y aprendía muchísimo. O sea, ¿sabes aquello de que dices, hostia, te están dando mucho trabajo, pero pero todo rico, o sea, todo lo que te está dando es información buena? O sea, no es por... Todo te sirve, ¿sabes? Y una cosa que me dijo, recuerdo, era que yo trabajara libre con las páginas, pero que las caras, que le siguiera el render que me marcaba. Porque, por esto mismo, porque era parte del dibujo y porque iba medio cómica ahí. O sea, porque le podía destrozar el trabajo si yo no entendía bien dónde él quería haber colocado una sombra. Aunque a mí me pareciera que no estaba bien dibujado, que tenía que ir a otro lado, o que te puede pasar a veces percepciones de decir, bueno, mira, aquí este hueso de la cara debería ponerse un poco, cosas tan triviales como eso, ¿no? Más, no, pónmelo, yo lo veo aquí, una línea roja en la nota, colócamelo aquí, que es donde... Pues sí, efectivamente, ahí va tal. Y decía, eso es lo único que te voy a dar un poco el coñazo y no decía coñazo, era un nombre que escribía realmente bien, redactaba muy bien las notas. Y imagino que lo seguiré haciendo. Y realmente pensé mucho en ello porque es verdad, es que cambia el trabajo, es una barbaridad. Es una barbaridad. Igual no lo notas en un fondo de palmeras o en una ciudad, pero en trabajos de caras y tal que definen mucho el estilo del personaje, porque vosotros leéis cómics, os digo Alan Davis y estáis viendo las caras que dibuja Alan Davis perfectamente. Si te digo Byrne, estás viendo las caras que dibuja John Byrne, o Natacha de Bustos y ves las caras de ella. ¿Sabes? Está mucho del estilo del dibujante ahí. Y el colorista... Pues sois lectores, o sea, de repente dices, hostia, qué putada que me lo haya coloreado así, o estos recoloreados de clásicos, que de repente dices, pero ¿por qué, señor? ¿Por qué hizo esto? O sea, ¿por qué meterle brillos a Jack Kirby? O sea, si este hombre ya explotaba todo delante de ti, ¿no? No necesita de tu inteligencia superior para redibujarle un brillo en este polvo galáctico también solucionado, ¿no? Pues eso. Es complicado. Y una cosa que me dijo Marcos, que me decía siempre, él me decía cuando recibía mis páginas y tal, yo había una respuesta igual fría, no te gusta y tal, y yo, no, es que tardas en acostumbrarte en verlo y tal. Claro, a mí nunca me habían coloreado, yo siempre había coloreado a otros. Y me acordé de eso cuando me colorearon a mí por primera vez, que recibes las páginas y es un flashazo, porque de repente dices, hostia, no me lo imaginaba así para nada. Y tienes que, como ¿sabes? De comprimir un rato, dejarlo
reposar y dices, hostia, o sea, que esta era la sensación que tiene todo el mundo cuando recibía mi trabajo, ¿no? Es que hay coloristas que salvan el cómic, literalmente, o sea, y narrativamente el color aporta muchísimo, muchísimo. O sea, hay muchísimas cosas que no eres ni consciente cuando lo estás leyendo, pues, que eso significa un buen trabajo, igual que en el dibujo. O sea, cuando ya estás, lo que llamo la inmersión o proyección total, ¿no? Que te olvidas que estás leyendo un cómic o viendo una película o algo así, eso quiere decir que está cumpliendo la función ese trabajo bueno que hay ahí. Pero, vamos, o sea, es que es vital el trabajo de un colorista hoy en día en el cómic moderno, es vital. No, no entiendo cómo puede ser, ¿sabes? Considerarlo de, bueno, vamos a poner a cualquiera o que relleno de tal, porque directamente te puede destrozar un trabajo de estar meses ahí trabajando. El proceso fue un poco largo en el sentido de que, uno, yo no tenía pensado dibujar tebeos de superhéroes, no se me pasaba, o sea, me gustaba mucho, porque me gustan mucho, y estaba trabajando además para la editorial que me gusta, que era Marvel. Pero, claro, no me veía para nada, o sea, yo estaba en otro registro estético y tal, te estoy hablando de finales de los 2000. Y, más que la necesidad no la tuve de dibujar, la necesidad me la cubría el color. Yo de colorista llegué a estar a trabajar en exclusiva y tenía que hacer como 3 tebeos al mes mínimo por contrato. Entonces dibujaba en tiempo libre para mí. Y de aquella estaba sacando una serie con humanoides asociados que se llamaba Lolita HR, con una guionista francesa, y en humanoides tuvieron problemas de pagos, tuvieron intervenciones judiciales, lo típico, hicieron una especie de ERE raro, no me acuerdo muy bien cómo era la jugada, cuestiones que dejaron de pagar. Y claro, me vi que solo tenía el color y era lo que tenía. Y entonces, no sé, me dio una temporada bastante bajona y casi me decidí que dejaba los cómics. O sea, que dejaba de dibujar. Y justo en ese momento, de Marvel, me dijeron que si me apetecía dibujar Spider-Man, hacer una prueba. Porque les había dicho Marcos que yo dibujaba, a un editor que tenía de aquella, muy bueno, y muy bueno conmigo también. Y me dijo, prepara unas páginas de prueba de Spider-Man y tal. Y yo preparé unas páginas, las envié, no me dijo nada y yo seguí dibujando, o sea, seguí coloreando. Pasaron los meses y me dijo, oye, ¿te acuerdas de aquellas pruebas? ¿Por qué no haces algo? Y yo empecé a dibujar a la vez que era colorista. Con una cosa que era un colorista en exclusiva, con un page rate aquí y un dibujante probando que tenía un page rate aquí. Con lo cual, mi yo colorista no podía colorear a mi yo dibujante. Porque lo que me podía ofrecer la editorial no podía tener al colorista que estaba haciendo proyectos de mayor presupuesto. Entonces, lidié con no colorearme, no estar a tope de dibujo y además no solo dibujaba, sino que coloreaba 3 tebeos al mes. Entonces dije que sí y yo creo que, o sea, no metí la pata porque a día de hoy pues aquí estoy, pero bueno, no fueron buenas experiencias porque no lo hice, no estaba 100% por ello. Entonces lo que hice fue ir reduciendo el color. En el momento que acabé el contrato en exclusiva me quedé con lo que me había comprometido, que era Daredevil en ese momento, y era una colección en la que yo me lo estaba pasando muy bien porque el equipo creativo era buenísimo, nos llevábamos todos genial, había una dinámica de trabajo brutal, nos entendíamos a la perfección y era un placer currar en aquella colección. Y se nota. Y sí, es que era, de verdad, era mágico, o sea, no salía solo, o sea, era... O sea, y todo también porque, o sea, Chris Samney es una fuerza de la naturaleza, un hombre con un talento increíble, dibujaba súper bien, positivo a más no poder, o sea, amante del trabajo en equipo, generoso a niveles increíbles, o sea, una dinámica de trabajo muy buena la de esa colección. Y todos con ganas de hacer un cómic así, ¿sabes? El tema de hacer un Daredevil así, todos muy fans del personaje, o sea, coincidió. Total, que llega un momento en Daredevil que puedo empezar a hacer fill-ins y venía de haber hecho 2 especiales de Superior Spider-Man, pero bueno, son esos tipos de trabajos que yo me veo
que no me veo fluido, no veo que camine la cosa. Y de repente fue con Daredevil más que con Spider-Woman que ya empiezo a cogerle confianza. Y hago un par de números de Daredevil muy bien. Hago un especial 50 aniversario muy bien. Y ya los dos últimos que le hice quedé más o menos contento, pero me daba cuenta que el color me era una rémora. Y digo, mira, dejo de colorear y quiero ser dibujante solo. Y me acuerdo que me dijo el editor, oh, pues ya no se extrañaba que tardaras tanto en pedirlo. Y digo, ya, pero bueno, estás siempre con esta inseguridad, yo soy muy inseguro. Y digo, bueno, no sé. Y entonces ahí vino cuando me ofrecen Spider-Woman. Hice en medio, es verdad, una miniserie de Hobgoblin, que generacionalmente era un personaje que me gustaba muchísimo, porque es el que coincide con el Spider-Man que yo mamé de primeras, ¿no? El de mes a mes, que era el de Roger Stern, y con todo el tema de Hobgoblin. Y me encantaba. Y aparece Spider-Woman. Y Spider-Woman fue como magia, o sea, fue increíble, porque yo me acuerdo que salió el número 1 de la colección y digo, yo estaba currando para la misma oficina. Y digo, joder, este TVO era el TVO que yo lo hubiera abordado. Digo, si me dan a mí este TVO, digo, porque me encanta el personaje, me gustaba mucho el personaje de verdad, o sea, no me leí los 50 números, pero me había leído bastantes números de la serie original, de aquella, ahora me los leí, o sea, los tengo al día. Y digo, sí, este personaje yo lo bordo y tal. Y de repente, como un rollo de karma, me escribe el editor y dice, ¿quieres entrar a partir del número 5? Digo, sí, pero de cabeza, digo, o sea, hago lo que sea. Bueno, le vamos a cambiar el traje, tal. Y hostia, digo, oh, venga, de cabeza, no, va, cambia el status quo, cambia todo. Digo, bueno, da igual, de cabeza y tal. Y moló mucho también, porque también es verdad que empecé aprendiendo, trabajando, picando mucha piedra y tal, pero fue una experiencia brutal. O sea, fue, no sé, la sintonía con Dennis era buenísima, trabajamos un equipo súper guay ahí. No, fue muy bien. Tuvimos mala suerte porque hubo muchos fill-ins, ¿sabes? Pilló una época en la que, bueno, yo creo que ya se instauró una época en la que ahora hay muchos acontecimientos y eventos ajenos a las colecciones que están todo el rato, tienes unos planes y de repente se cortan porque llega el evento de turno y tal, pero bueno, dentro de lo que cabe tuvimos dos arcos que estoy contento con los dos, especialmente con el segundo, claro, con el del embarazo. Yo creo que tienen igual la respuesta que te esperas, o sea, ya que haya lectores, por decirlo de alguna manera, hardcore, ¿no? de Marvel de toda la vida, que se acercan a cosas un poco distintas. A mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo muchas veces me encuentro y lo veía de críticas con Spider-Woman o tal, diciendo gente, no, es que llevo 20 años leyendo Marvel y claro, esto no es Marvel como tal. A ver, yo me acuerdo el día que me compraron los dos primeros TVOs de Marvel de mi vida. Y fue en el año 78. La primera guitarra eléctrica que compré en mi vida la compré vendiendo 500 TVOs de Marvel a una tienda de segunda mano porque quería tocar la guitarra eléctrica. Pero tenía ya mi colección y yo, cuando todo el mundo hablaba de la alineación del Barça, el Madrid o del Sporting de Gijón, que era donde era yo sabía quién era Birnes, sabía quién era Corben, yo me compraba el Thor de Simonson porque dibujaba Walter Simonson, ¿sabes? O me compraba... me compré el Watchmen en kiosco. Me gustan los TVOs de superhéroes. De hecho, yo el paréntesis, cuando dejé de comprar TVOs de superhéroes fue casi en los 90, que me interesaba mucho menos la propuesta porque era abrumadoramente estética y tenía mucho para leer anterior, o sea, de muchos años antes, ¿sabes? Porque empiezo a leer en los 80, pero empiezas a abrir el acordeón y dices, hostia, si tengo hasta los años 40 para leer de TVOs, o sea, ¿por qué voy a estar perdiendo el tiempo con la propuesta esta que me tira menos cuando no leí el Spider-Man de Ditko entero, cuando no me leí los 38 números, ¿no? Cuando no me leí, yo qué sé, cosas de los años 40 buenísimas de Action Comics, no sé, cosas así, ¿no? Entonces... ahí cambio un poco, ahí me vuelvo un poco ese lector adulto de TVOs de superhéroes, pero ese lector fan del que se sienten traicionados otros cuando llega gente como la que está ahora en Marvel, me parece un error. Lo que pasa es que estás dando
tu punto de vista como creador. O sea, realmente yo cuando era chaval, yo estaba en el barrio, estábamos dibujando ahí todos el Capitán América y tal, decías, yo quiero ser como Kirby, o sea, quiero inventar mi Capitán América. O sea, me gustaría dejar ese personaje o esa marca en el personaje que es a lo que aspiras como chaval, no a clonar, a ser el dibujante igual. Eso sí que une con esos 20 y pico años y con ese dibujante que quiere ser como los Hernández o como... Pero en el momento que yo entré, tuve la suerte o la desgracia de entrar muy mayor a Marvel como dibujante. O sea, ya entré casi en mis 40, entré 30 y largos. Y ya tenía todo un discurso de cómo tiene que ser un cómic detrás construido, o sea, de cómo funciona el lenguaje, de cuáles son las palancas que hay que mover. Y yo me di cuenta y digo, hostia, la palanca del pin-up, de la musculatura, del tal, ya está, ya fue. O sea, ¿sabes? Yo tengo que mover otras palancas. Yo sé cómo funciona el lector en otros niveles porque yo también fui ese lector, o por lo menos me dirijo a ese tipo de lector que yo quiero ser. Y igual es más de otro tipo, pero es muy fiel a la tradición. O sea, el planteamiento que yo hago y el que creo que hacemos muchos de los que estábamos en ese Marvel paralelo es muy fiel también a los TVOs en ese sentido. Eso es muy llamativo, ¿sabes? Porque te encuentras gente que dice, no, esto no es como el Marvel de antes, y te ponen ejemplos y te ponen cosas de los 90, que para mí tampoco es el Marvel de antes. A mí el Marvel de antes está en otro sitio, ¿sabes? Igual es Gene Starlin, o igual es Mary Severin, o igual es, no sé, mi Marvel de antes. Entonces, bueno, de antes hay muchos Marvel de antes, ¿no? Porque eso fue, y lo que demuestra, igual que los creadores de los 90, que yo ahora estoy revisitando muchas cosas que dejé de lado por pose o que son también muy interesantes. Hay en niveles que a mí se me escapaban, porque yo estaba buscando otra cosa en ese momento. O sea, siempre hay cosas interesantes para buscar. Pero eso no quiere decir que no esté vinculado a lo que tú entendías de chaval, no quiere decir que no pueda ser una propuesta fiel o que respete la tradición, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí, vamos. Tú ponte en mi situación. O sea, yo realmente me gustaba mucho lo que se entiende por el cómic mainstream. Me gustaba, lo consumía. O sea, disfruto mucho de la cultura pop en general. Me gusta la cultura popular. Y por la manera de acercarme a ella no tenía acceso a jugar con eso. Y de repente lo consigues. O sea, de repente dices, hostia, tienes una serie de juguetes que siempre quisiste, que siempre pensaste que podías hacer con ellos, y de repente te los están poniendo a tu alcance. O sea, puedes trabajar en ello. Para mí es importante. O sea, me acerco incluso a los cómics muy de laboratorio, de experimentar cosas, de probar cosas, de decir, bueno, voy a aprovechar esto para probar esto a ver si funciona. Hay veces que funciona y hay veces que no, que me equivoco, pero de repente estar trabajando así lo considero privilegiado, ¿sabes? Es como... O sea, creo que es igual de interesante. O sea, no... entendiendo que puedo volver a editarme en cualquier momento, o sea, editarme, autoeditarme incluso, o a volver a un proyecto que escriba yo, feliz de la vida. Pero ahora mismo esto me está llenando mucho. O sea, personalmente me apetece trabajar en ello. Ahora estoy con Exiles, que es una serie con guiones de Saladin Ahmed, que ya es un cambio respecto a la serie original importante. Hay opiniones de todo tipo. Y el año que viene voy a trabajar en una cosa a la que le tengo que dar forma todavía, que es igual o más ambicioso que me tocó hacer en Marvel hasta la fecha. Porque toco mucho, es muy grande, o sea, no es grande en extensión porque va a ser una miniserie, pero toca muchos personajes y toca cosas grandes. O sea, es la primera vez que no va a ser el paralelo. Igual sí, porque luego la gente lo vea y diga, bueno, por el estilo de este o de tal, pero desde luego no va a ser paralelo, va a ser una cosa de frente. Luego la editorial igual lo tiene y dice, bueno, vamos a colocarlo aquí, ¿no? Pero sobre el tablero es una cosa
No puedo aventurar más porque estamos, pero es con un guionista potente, es un proyecto distinto y es grande en el sentido de que es que no se me ocurre cómo trabajar con más personajes, no te puedo decir más, y con más conocidos, o sea, es que están todos.